CONCIP, Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Más invitados del Encuentro Nacional de Realizadores Audiovisuales Indígenas en Bogotá, organizado por la CONCIC. Yo soy Harold Secue, comunicador comunitario del territorio indígena de Jambaló. Actualmente hago parte de la coordinación del programa de comunicaciones del CRIC. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la actualidad representa 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legal constituidos existen 84 resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa, Paez, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Epiraras, Siapiraras, Emberas, Totoroes, Inganos y Guaracos. Se le reconoce como autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca. Es una entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado producto de un sinnúmero de compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del país. Las decisiones de vida las toma el Congreso Regional Indígena. En él se definen políticas y proyectos, el qué hacer con lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, jurídico, entre otros. Determina también acciones, estrategias y nombra los consejeros para un periodo de 2 años. ¿Cuál es la importancia de este encuentro de realizadores audiovisuales? El encuentro de comunicadores audiovisuales de Colombia me parece que es una estrategia importante para las organizaciones, porque es aquí donde nos encontramos para conversar con los otros y para saber qué están haciendo los otros. Y aquí encontramos que hay una fortaleza importante de la producción audiovisual indígena. El auge a inicios de los años 2000 fue la radio, pero con el pasar del tiempo también la misma tecnología, los medios nos han llevado a que debemos de hacer uso de las herramientas tecnológicas para el tema audiovisual. Algunos procesos han estado trabajando audiovisuales muy desde sus territorios, tal vez con algunas falencias, pero lo importante es que están produciendo. Otros ya han avanzado con producción documental de alta calidad para televisión y otros ya andan por el cine. La experiencia del cine guayú de Leiki Uriana me parece que es una experiencia importante, porque en el tema del cine han sido otros que han trabajado con nosotros el tema del cine, pero es muy importante que desde lo indígena ya empecemos también a trabajar el cine. Tal vez algunos procesos estamos un poco, yo diría que no quedados, pero sí no hemos iniciado y es importante empezar a hacer experiencia del cine. Harold, en este encuentro se ha hablado de laboratorios, escuelas, procesos de formación audiovisual. ¿Cómo se traduce esto para los pueblos indígenas? Yo creo que para la academia o para las universidades o lenguajes más técnicos se habla de laboratorio. Y nosotros, como comunidades indígenas, hablamos de procesos de formación en comunicación de y para los pueblos indígenas. ¿Por qué de? Porque es allí donde estamos trabajando el tema de formación articulado a las diferentes áreas de la comunicación, las diferentes disciplinas de la comunicación. Entonces, comunicación abarca, hoy le hablamos de la transmedia, pero en lenguaje nuestro sería radio, video, diseño gráfico, páginas web, que en últimas hacen que la formación sea pensada desde todos estos ámbitos. Claro está que ya en la comunidad nos encontramos con comunicadores, personas que se han dedicado unos mucho más a radio, otros al audiovisual,
otros a la escritura, otros a la página web. Pero este conjunto de disciplinas es que ayuda a fortalecer la comunicación. Para mí lo más importante es que se haga comunicación desde los diferentes espacios. El plan de formación integral del programa de comunicaciones CRIC, Escuela Territorial Itinerante de Comunicación Propia, es manejado por el programa de comunicaciones del CRIC, de acuerdo a los mandatos orientados desde los congresos regionales de nuestros pueblos. Avanzamos en el fortalecimiento de la Escuela Territorial Itinerante de Comunicación Propia, donde están inmersos más de 16 colectivos de comunicación filiales a la REC ANSIC CRIC y los estudiantes del programa de formación de comunicación propia intercultural UAIN CRIC, con el fin de continuar potenciando los procesos y las escuelas de comunicación propia de los pueblos y las zonas que hacen parte de nuestra organización. Con esto lograr nuevos semilleros en los territorios. Otro de los propósitos de este plan de formación es cualificar la capacidad política y técnica de nuevos liderazgos en el proceso indígena. Igualmente, en fortalecer la investigación, análisis y visibilización del proceso político organizativo del movimiento indígena del Cauca del nivel nacional e internacional. ¿Cómo es la comparación entre redes sociales, el mundo virtual y la comunicación propia desde la tulpa y toda la cultura tradicional de los pueblos indígenas? O sea, las redes siempre han existido, y si la señora desde su mirada lo plantea que las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo, yo considero que tiene la razón. Porque desde la tulpa, desde los espacios propios de la comunicación, es que la palabra empieza a tejerse en red. Y la palabra empieza a tejerse en red cuando uno la comparte con el otro. Y el otro empieza a generar pensamiento propio y a generar reflexiones sobre lo que se habla. Por ejemplo, en el tema del círculo de la palabra de la oralidad, colocamos un tema. Supongamos que vamos a colocar el tema del tejido. Y a partir de la palabra tejido sale un sinnúmero de voces y palabras, sentimientos y sabiduría del tejido. Porque unos hablan de los colores, otros hablan del hilar, otros hablan de los nudos, otros hablan de la mochila, otros hablan de la figura. Entonces, todos esos sentires y esos pensamientos se convierten en una red. Claro está que la tecnología hoy ha usado esa red propia de la comunicación para volverlo mucho más digital. Yo creo que lo que la tecnología hoy ha llevado es a digitalizar las redes. Entonces nos brinda unas posibilidades, pero yo lo que digo es que no tenemos que olvidar la posibilidad de seguir haciendo red y conectándonos con las personas. Porque la oralidad, la conversa, a partir del sentimiento, de los gestos, de las miradas, del movimiento de los ojos, de sus manos, de su cuerpo, comunica. Hoy las redes la quieren reemplazar, las redes sociales por WhatsApp, YouTube, Facebook, pero las redes sociales tecnológicas lo que han es copiado de las redes sociales de la comunicación propia. La CONSIC y las escuelas de formación propia frente a las formas de comunicación y aprender desde afuera. Yo lo que diría es que las grandes academias nos han llevado a limitarnos. Entonces, para ser guionista, para ser camarógrafo, para ser productor, pues debo de estudiar allá en la grande academia. Pero yo digo que el mensaje es que lo más importante es de aprender haciendo. A medida que uno empieza a hacer, empieza a aprender y empieza a preocuparse por mejorar su calidad de producción, ya sea en radio, en fotografía, en video. Eso es lo más importante, empezar a hacer. Y hoy decían aquí en el encuentro de comunicadores indígenas audiovisuales que uno aprende en la medida que enseña. Si uno enseña, empieza a aprender. Por eso la educación propia y la comunicación propia está a partir de los sentimientos y los aprendizajes que se tejen conjuntamente con el otro. Estas son las voces protagonistas del encuentro
Nacional de Realizadores Audiovisuales Indígenas de la CONCIC. CONCIP, Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas.